vamos a comenzar con las conferencias y la primera de ellas en el día de hoy va a ser la conferencia La salud como fuente de trabajo calificado y formalizado. Para ello invitamos al secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, señor Héctor Daer. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por dos cosas. Primero, por la invitación y después por haber cambiado la agenda. Hoy es un día muy lindo para los trabajadores y trabajadoras y muy agitado para nosotros porque de acá me tengo que ir a defender el proyecto de ganancias para los trabajadores y trabajadoras al Congreso, algo que nos va a beneficiar muchísimo en el sector, producto de que muchos compañeros, sobre todo profesionales, estaban corriéndose de determinadas áreas de trabajo precisamente por no saltar de escala en las cuestiones de ganancia. El título es un título que me ha tocado acá hablar del impacto que tiene el trabajo calificado y formal de nuestro sector. Yo también les voy a pedir algunas disculpas porque estoy muy en modo campaña y con un chip medio cambiado, así que por ahí voy a ser disruptivo en algunas cosas. El tema del trabajo y de todos los que formamos el equipo de salud, tenemos que interpelarlo e interpretarlo desde una determinada perspectiva. Y de acuerdo a la perspectiva desde donde lo veamos, vamos a poder comprender qué nos falta, por qué estamos así, y por qué tenemos altibajos permanentes y por qué también hasta está generándose una transformación en términos de géneros de determinadas profesiones, que algo dijo recién el compañero Urbani cuando habló de la carrera larga de medicina. ¿Qué piensa uno cuando busca trabajo en el sector de salud? Primero aparecen las cuestiones vocacionales que no se dan a la salida del secundario, sino se dan en el transcurso del andar de la vida. Por ahí sí, un pibe del secundario dice, bueno, quiero ser médico, una piba dice, quiero ser médica, pero no cabalgan otras profesiones, otras tecnicaturas del sector salud. Otra cosa que lo puede llevar es el acercamiento cultural, tener una madre enfermera, una madre técnica, una madre médica, un padre, etcétera, etcétera. O la perspectiva de desarrollarse su vida a partir de combinar la vocación con el desarrollo personal, etcétera, etcétera. ¿Y con qué se encuentra en este punto? Primero, las dificultades de acceso. Y acá es donde tenemos que empezar a discutir cómo generamos condiciones de acceso a las carreras que tienen que ver con todo el equipo de salud. No es fácil para muchos y para muchas encontrar la canalización directa para formarse. ¿Y esto por qué se da? Se da precisamente porque no hay políticas de Estado, porque no hay una política formativa direccionada a profundizar, porque no hay una campaña direccionada
a seguir este tipo de carreras y porque también cuando se mira en términos laborales esa realidad, empiezan a verse también contradicciones. La primera contradicción, o mejor dicho, la primera mirada, ¿cuál es? Que uno estudia una carrera del sistema de salud y encuentra trabajo. Encuentra trabajo muy rápidamente, encuentra un trabajo estable, encuentra un trabajo seguro, pero también la realidad marca que esos trabajos son poco remunerados, esos trabajos tienen, si bien son tareas humanizadas, tienen un nivel de estrés muy grande, que condiciona muchas veces la vida propia de cada uno de sus integrantes. Todos sabemos las complicaciones que tuvieron etapas como fueron las de la pandemia, etcétera, etcétera, que generan ese marco de condicionamiento en su propio entorno afectivo, familiar, etcétera. Y producto de esto también aparecen cuestiones mucho más estresantes que terminan siendo el multiempleo. Entonces, estos son, es una foto de cómo uno lo mira antes de entrar, cómo está el proceso ese de indefinición, si entra o no entra al equipo de salud, y un poco la realidad que después se encuentra en el equipo de salud. Recién Urbani hablaba del personal de enfermería. La verdad que hoy estamos prácticamente 1 a 1 con la cantidad de médicos y médicas equivalentes en enfermeros y enfermeras. Algunos hablan de que la ecuación es 4 a 1, algunos 5 a 1, otros 3 a 1. Lo que sí les puedo decir es que la cifra que falta de enfermería es la que se les pueda ocurrir a cada uno de ustedes. Si hablan de 90.000, son 90.000. Si hablan de 100.000, son 100.000. Sin lugar a dudas, estamos en un déficit muy grande y es verdad que gracias a que tenemos políticas en común con los empresarios y que la hemos certificado en el convenio colectivo de trabajo, hoy podemos consagrarnos como los principales formadores de personal de salud no médicos a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Y esto para nosotros es más que un orgullo, pero también es una queja que debemos establecer hacia la falta de una mirada de política de Estado hacia esa formación, porque con esto no alcanza. Si nosotros ponemos en el mapa todas las compañeras y compañeros que en los próximos años tienen su ciclo jubilatorio, vamos a ver que estamos prácticamente en una balanza muy finita de equilibrio entre los compañeros y compañeras que se jubilan y quienes se integran al sistema de salud. Si armamos una proyección y ponemos en ejemplo, ¿no?, los médicos y la enfermería, para hacer un poquito base en lo emblemático del equipo de salud, vemos varias transformaciones. Primero que
seguramente es por las dificultades de la carrera de medicina, y en esto quiero aclarar que no es un concepto machista el que voy a utilizar, sino es parte de la realidad cultural de nuestro país, una profesión que era mayoritariamente de médicos, casi abrumadora, hace 60, 70 años, pasó a ser una profesión que hoy la están estudiando mayoritariamente en una ecuación inversa las mujeres. ¿Esto por qué? Y algunas de las explicaciones tienen que ver con eso, con la salida laboral más rápida que pueden encontrar en otros lugares los varones, y ahí voy a lo cultural, esto de asumir mayores responsabilidades en el contexto de sostenimiento, etcétera, etcétera. No es porque esté de acuerdo, sino porque, vuelvo a repetir, son cuestiones que así se asemejan. Y se da el dato inverso en la enfermería. En la enfermería, que era una profesión esencialmente de mujeres, aparece como una salida laboral rápida y se transforma en una carrera donde hoy, no digo que es mayoritario, pero es prácticamente equivalente la cantidad de hombres y mujeres que cursan los estudios. ¿Por qué nosotros nos planteamos no solo el tema como un concepto de salida laboral hacia nuestro sector? Comprendamos la enfermería como un eslabón o un escalón, mejor dicho, en el ascenso social de una persona, hombre o mujer, que viva en el interior de nuestro país o que viva en una ciudad. Es un escalón que se sube y que no se baja nunca más a lo largo de toda su vida. Esta significancia es la que a veces no la llegamos a comprender de por qué no se entiende en los despachos oficiales. Si todos concebimos la movilidad social ascendente como uno de los beneficios que da la incorporación de conocimiento, esta incorporación de conocimiento no solo lo eleva intelectualmente, sino que le va a dar un escalón laboral para toda la vida, para toda la vida. Y me parece que estas cosas tenemos que profundizarlas y mucho a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero incorporarlas al debate público, al debate político, más allá del tema partidario, para encontrar caminos en común, Ahora, ¿qué debemos hacer también como sector? Primero, entender que el trabajo estable de los compañeros y compañeras del sistema de salud debe ser formal. Y este debate hay que darlo. Hay que formalizar las relaciones contractuales del trabajo, porque si no vamos a tener una inestabilidad permanente y absoluta en nuestro sistema de salud. Y me parece que esto, después voy a hablar también del tema de financiamiento, porque si no estaría hablando de fantasías. Este es un tema que lo tenemos que poner en agenda. No tenemos que hacernos trampa.
No tenemos que hacernos trampa cuando podemos cobijar un pedazo de la jornada poniendo mitad de jornada, etcétera, etcétera, para ver si puedo abaratar cargas sociales o cargas tributarias. Esto pasa también en el sector, sobre todo en algunos lugares solapados en la lejanía de las ciudades. Estimular la formación continua. Esta es otra tarea que nos damos, es otra tarea que debemos ir perfeccionando, porque esto también nos va a posibilitar tener ese marco de productividad que va a beneficiar, en definitiva, en los momentos críticos a nuestro sistema. Y para no hablar de fantasías, ahora voy a dejar un poco la parte, digamos, esquemática de lo que veo como necesidades, como carencia y como foto de los trabajadores y trabajadoras del sector, y voy a hablar del financiamiento. Pero antes me voy a colgar de lo que dijo Hugo. Los salarios están por debajo de 20 veces de la inflación que venimos del 2012 al mes de julio de este año. Así que tengan en cuenta para los momentos donde a veces se discute, que lo hacemos con absoluta responsabilidad y que nuestra contraparte también lo hace con absoluta responsabilidad. Por eso no puedo dejar pasar que en el día de ayer salió una solicitada en el diario Crónica, donde se tomaba como que no eran representativos quienes estaban discutiendo y negociando la paritaria. Y yo les quiero decir a esos anónimos, porque firman dos cámaras que no las conozco, uno supongo quién es, que si es el que supongo, lo que le diría es que pague todos los tributos que le corresponden para poder hablar y sacar solicitadas públicas, pero que sepan y reconozcan que en la mesa de discusión del salario, el problema mayor a resolver es el financiamiento del sector. Y eso se los digo yo como dirigente sindical, que me peleo con Marcelo, que me peleo con el compañero del Hospital Italiano, que me peleo con uno, que me peleo con Jorge, que me peleo con todos en la paritaria. Pero la verdad es esta, La centralidad de cada una de las discusiones tiene que ver con resolver los temas de financiamiento. Y acá viene un tema que yo voy a ser un poquito crítico, bastante crítico, porque nuestro sistema tiene una proyección de no sustentabilidad. Digamos, yo acepto que es un avance muy bueno el que se dio en crear primero la comisión técnica y ahora esta comisión que evalúa la... ¿Les puedo pedir un favor? Perdónenme. Disculpen, que evalúen las prácticas médicas, la tecnología médica de alto precio. Yo les quiero decir la verdad, no son la mayoría
las que no tienen respaldo científico. No son la mayoría las que no tienen respaldo científico. Con lo cual vamos en un camino a que se garantice el consumo también. Esto pasa con esto que se resolvió ahora, con la Agencia de Tecnología Médica, la ANCNET, que frustradamente no se pudo aprobar por ley. Digamos, lo que tenemos que buscar es la forma de cómo se financia en la escalada exponencial de la tecnología médica que está viniendo y que va a venir. Digamos, si no, nos engañamos entre nosotros mismos. Y acá quiero serles sincero, nosotros, no solo como gremio, sino como Confederación General del Trabajo, vinimos insistiendo en que hay dos temas que el Estado tiene que hacerse cargo, porque son temas que comprenden al contexto total de la sociedad, y como nos hacemos cargo de que aquellos mayores que no tuvieron los años de aporte los tengamos que asistir con una pensión o con una jubilación porque son mayores y no pueden trabajar, de la misma manera tenemos que hacernos cargo de dos temas. Un tema, se tiene que hacer cargo el Estado de dos temas. Un tema es la discapacidad. Para copiar un poco a Hugo, en términos de dar datos, la superintendencia, el fondo y el funcionamiento de la superintendencia tuvo un gasto en el mes de junio total de 30.000 millones de pesos y tuvo un ingreso de 29.000 millones de pesos, de los cuales casi 23.000 millones de pesos fueron al gasto de discapacidad. No me quiero meter en la otra discusión si la discapacidad tiene que ser invalidante, etcétera, etcétera. Hoy hay esa cantidad que son 107.000 personas que están dentro del marco de la cobertura de discapacidad. Eso se lleva automáticamente, ¿no? esa porción de lo que era el fondo de redistribución, fondo precisamente para sustentar los desajustes que genera la alta tecnología y las prácticas médicas que son imposibles de soportar por las obras sociales o por, digamos, y acá me parece que habría que ver una integración de todo, porque si hablamos de la aparición del Estado en este sentido, me parece que esto también tiene que ser con un concepto universal. Y el otro tema es la tecnología, esta aparición de monoclonales, donde si no aparece financiamiento, no hay sistema que lo sostenga. No hay sistema que lo sostenga. Y no va a alcanzar con el endeudamiento que dijo Hugo, no va a alcanzar con esto, porque no va a andar el sistema, porque no vamos a tener salarios para poder pagar a los médicos o a los no médicos, porque no vamos a poder tener innovación en tecnología y porque cada vez nos achicamos más. Porque cada vez nos achicamos más. Y acá les quiero decir que también nosotros tuvimos una discusión con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tampoco nos comprendió. Porque cuando le dijimos que había que poner un fondo determinado, se nos planteó un plan integral de reforma de salud de 20 y pico de puntos que dio vueltas por tantas ventanillas
que terminó en la nada, Y yo quiero rescatar a Urbani como uno de los mejores funcionarios de este ministerio. Pero también les tengo que decir algo. El FESCA no es una creación del Ministerio de Salud. El FESCA es la transferencia de los fondos del REPRO, del Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud le pusieron cláusulas de calidad, etcétera, etcétera, que entorpecieron en muchos casos el acceso a esos fondos, y esos fondos eran para cubrir salario y no para mejorar calidad de los que estaban fundidos. Entonces, este es el tema. Entonces, cuando ponemos blanco sobre negro, tenemos que plantearnos estas cosas para este momento político que estamos viviendo, para las autoridades que van a venir, para las que vengan, pensemos la salud para 20, 30 y 50 años, para no dejar de pensar en un sistema universal y solidario. Pensemos la sustentabilidad. Pensemos de qué manera no le metemos los cuernos a los que intentan fabricar insumos en nuestro país, y cuando viene un proveedor de afuera con precio de dumping, automáticamente lo dejamos en banda y compramos afuera. Porque esto también es parte de una mirada de soberanía que tenemos que tener en el sistema de salud. Porque lo que dijo Hugo es la gran verdad. Los financiadores recibimos ese 8%, 7 y pico, 9%, porque lo recibieron las prepagas, que las prepagas vienen con un índice consecuencia de los salarios, y es lo que recibimos nosotros como financiadores de nuestra obra social, es lo que reciben las prepagas, es lo que decantan en los prestadores y es lo que reciben la mayoría de las obras sociales. Ahora, de una devaluación del 22%, a nosotros a culata de camión nos querían cobrar el 60 o el 70% de aumento. ¿No les parece que ahí hay que poner también una discusión de fondo? ¿No les parece que hay que poner una discusión de fondo cuando se carterizan las ortopedias? Y vos pedís 5 presupuestos y te mandan uno siempre. Algunos se ríen, pero esto hay que ponerlo arriba de la mesa, compañeros y compañeras. Estos temas hay que ponerlos arriba de la mesa, porque esto hay que arreglarlo. Y nosotros necesitamos tener la legitimidad de ir a reclamar que necesitamos del Estado solución para la alta tecnología y solución para el tema de discapacidad. Pero para eso tenemos que ir con la legitimidad clara de decir, señores, esto funciona bien, porque si no nos empiezan a hablar de eficiencia. Y yo les quiero decir que vengan a ser eficientes cuando estamos buscando ya no comer un pedazo de carne, sino comer zapallo. Entonces, los problemas de financiamiento hay que decirlos y hay que cortarla con esa pavada de decir, bueno, hay que readecuar el gasto y la significancia del gasto.
nos hemos cansado de decir, en el sistema de costos estaba amesetado. Hace 30 años, no sé si un poco más o un poco menos, aparece tecnología de avanzada en el diagnóstico por imágenes. Ahí se lleva un pedazo. Se amortizó, después se volvió a mesetar. Los medicamentos de alto precio pueden variar, pero se llevan entre un 26 y un 32% de los financiadores del sistema de salud. Eso no se sostiene. Eso no se sostiene. Y les voy a dar otro dato. La concentración, para que vean que puede ser peor todavía. La concentración, y si no hagan el esquema, los financiadores, de dónde lo tienen localizado físicamente, el gasto lo van a ver en toda la zona centro del país. Porque todavía parecería de que no se expande. Y si no, agarren las enfermedades de estas características, mapéenlas, aquellos que tienen financiamiento federal en todo el país, y se van a dar cuenta que la proyección todavía es peor. Entonces, me parece que hay que seguir con claridad objetivos. No es la solución la que se propusieron algunos prestadores, como por ejemplo los de la provincia de Córdoba, que de un día para el otro, planteándose la circunstancia de la devaluación, aparecen con aranceles impagables. No nos vayamos al extremo de creer que cada uno puede ponerle el precio que se le ocurre o que justamente, vamos a decir la verdad, justamente se le puede ocurrir, porque eso hace estallar el sistema. Y no estamos en una Argentina para que estalle el sistema. Al sistema lo tenemos que arreglar, pero lo tenemos que seguir haciendo funcionar como funcionó hasta el día de hoy y como tiene que seguir funcionando. No hagamos catástrofe, porque todavía tenemos que tener el optimismo de que nuestro sistema de salud tiene solución. Y sostener el criterio de universal y solidario me parece que es absolutamente fundamental para encontrar un camino común. Y lo que les digo es, cuando opinen, cuiden los adjetivos. Porque a veces los adjetivos irritan y complican a aquellos que en representación de todas las empresas de salud están gestionando permanentemente. Así que les quiero agradecer nuevamente a Hugo y a todo el Consejo Directivo de ACAMI que me haya permitido dirigirme a todos ustedes. Espero que sea un poquito, por lo menos, mis palabras las que hayan esperado que diga, pero sepan que como organización sindical estamos convencidos de la consolidación de un sistema de salud. Nuestro país tiene futuro. Las circunstancias desgraciadas
de endeudamiento, de pandemia y de sequía nos llevaron al peor de los momentos económicos de los últimos años y seguramente de muchos de las generaciones que están acá. Argentina tiene futuro. El año que viene vamos a tener una excelente cosecha fina y gruesa. Está resuelto el tema energético, vamos a tener minería, vamos a tener servicios. Así que lo que tenemos que encontrar es el rumbo también para tener un excelente sistema de salud con trabajadores y trabajadoras bien remuneradas y con buen clima de trabajo en cada uno de vuestros establecimientos. Muchas gracias a todos y todas por su atención.